Yo esquizofrenia. De Luis Coronado. En mi lucha diaria con la esquizofrenia, he aprendido que reconocer mis voces no significa cederles el control. Cada día es una oportunidad. Yo esquizofrenia. De Luis Coronado. En mi lucha diaria con la esquizofrenia, he aprendido que reconocer mis voces no significa cederles el control. Cada día es una oportunidad para encontrar la paz dentro de mí mismo y recordar que mi historia no se define por mis batallas, sino por mi valentía para seguir adelante. La esquizofrenia es más que una palabra. Es una realidad que muchas personas enfrentamos diariamente, aunque pocos logran comprender lo que significa vivir con ella. A lo largo de mi vida, he experimentado el peso de una enfermedad que no solo afecta mi mente, sino también mi relación con el mundo que me rodea. En este libro, quiero invitarte a conocer esa realidad, desde las profundidades de una mente que a veces se siente atrapada entre la verdad y la confusión, hasta la lucha por encontrar el equilibrio, la paz y la comprensión en un mundo que no siempre está preparado para ofrecerla. El estigma asociado a la esquizofrenia ha sido uno de los mayores obstáculos que he tenido que enfrentar. No solo es el reto de vivir con los síntomas, sino también con las ideas preconcebidas, los juicios apresurados y el miedo que otros sienten ante lo desconocido. Este estigma no es algo abstracto. Lo he visto reflejado en las miradas que me esquivan, en las palabras no dichas y en la distancia que algunas personas toman al descubrir mi diagnóstico. El aislamiento emocional puede ser abrumador, y la soledad que genera el prejuicio es quizás una de las cargas más pesadas de esta enfermedad. Sin embargo, mi experiencia con la esquizofrenia no es solo un relato de dolor. También es una historia de superación, de aprender a levantarme tras cada caída, de buscar respuestas y de encontrar mi camino hacia el tratamiento adecuado. El tratamiento es un pilar fundamental en la gestión de esta condición, y aunque el proceso no siempre es sencillo, ni rápido, hay luz al final del túnel. En este libro, compartiré los diferentes enfoques de tratamiento que he probado, desde la medicación que ayuda a estabilizar los síntomas hasta las terapias que permiten explorar el interior y entender mejor mi relación con el mundo y conmigo mismo. Hablaré de lo que ha funcionado y de lo que no, y de la importancia de encontrar un equipo médico y de apoyo en el que se pueda confiar. El tratamiento no es una solución mágica, ni un camino recto. Es una travesía de prueba y error, de momentos de avance y retroceso, pero con el tiempo he aprendido que la clave está en la constancia, en la paciencia y en la aceptación de que la esquizofrenia no define quién soy, sino que es solo una parte de mi vida. A lo largo de este libro, reflexionaré sobre cómo he llegado a esta comprensión y cómo cualquiera que enfrente una enfermedad mental puede también encontrar su propio equilibrio y bienestar. Mi intención al escribir este libro es doble. Por un lado, quiero ofrecer una perspectiva honesta y realista de lo que significa vivir con esquizofrenia, no solo desde mi experiencia personal, sino también basándome en lo que he aprendido de otras personas que comparten este diagnóstico. Por otro lado, quiero que este libro sirva como una herramienta para desmantelar los mitos y los prejuicios que rodean a esta enfermedad. La esquizofrenia no es una sentencia, y quienes la padecemos no estamos condenados a una vida sin significado. Hay esperanza, hay soluciones y, sobre todo, hay vida después del diagnóstico. Este libro está dirigido tanto a quienes viven con la esquizofrenia como a quienes desean comprender mejor esta condición. A las personas que la padecen, quiero decirles que no están solas. Yo he estado ahí, he sentido el miedo y la incertidumbre, pero también he experimentado la fortaleza que surge cuando uno se enfrenta a sus propios demonios y elige seguir adelante. A los familiares, amigos y profesionales de la salud, espero que estas páginas les ofrezcan una visión más clara de lo que realmente significa vivir con esquizofrenia y que les inspire a acercarse a sus seres queridos con más compasión y menos miedo. Escribir este libro ha sido un proceso terapéutico, una manera de hacer las paces con mi historia y de compartirla con el mundo. Si algo puedo lograr con estas palabras, es que más personas comprendan que la esquizofrenia no es algo que debe ser temido o rechazado, sino entendido. Solo a través de la comprensión podemos comenzar a derribar el estigma y ofrecer a quienes vivimos con esta condición una verdadera oportunidad de prosperar. Capítulo 1. Mi mejor recuerdo. Recuerdo ese día como si hubiera sucedido ayer. La luz del sol entraba por la ventana, llenando la habitación de un calor suave y reconfortante. Tenía unos 7 años y no había nada más importante en el mundo que esa tarde de juegos. Mi madre estaba en la cocina, canturreando una canción que ahora ya no recuerdo, pero que en ese momento llenaba la casa de vida. Era un día común, pero a la vez extraordinario, porque todo parecía estar en su lugar,
Todo estaba bien. Estábamos en el parque, mi padre y yo, compartiendo una tarde que para mí lo era todo. Él había sacado su vieja cámara fotográfica, una de esas que usaba rollos de película, y me pidió que posara para una foto. No entendía por qué alguien querría una foto de un niño cubierto de tierra, con la camiseta manchada de helado, pero a él no parecía importarle. «Sonríe», me dijo. Y yo sonreí. Ese momento, capturado para siempre en una foto borrosa y mal encuadrada, se convirtió en uno de los recuerdos más preciados de mi vida. No por la foto en sí, sino por lo que representaba. Era una época en la que mi mente aún no estaba nublada por las sombras que vendrían después, donde la vida parecía simple, y la conexión con mi familia era todo lo que necesitaba para sentirme seguro. Con el tiempo, he llegado a comprender que estos recuerdos de mi infancia son como anclas que me mantienen conectado a una parte de mí que a veces siento que he perdido. Cuando las voces y las dudas me invaden, cuando la realidad parece desvanecerse en fragmentos distorsionados, cierro los ojos y vuelvo a ese día. Me imagino de nuevo en el parque, corriendo libre, con el viento en la cara y la risa de mi padre resonando a mi lado. Lo paradójico de mi mejor recuerdo es que está teñido de una cierta melancolía, como si supiera que ese instante de paz estaba destinado a desvanecerse con el tiempo. No sabía entonces lo que el futuro me deparaba. No sabía que en unos años, mi mente se llenaría de dudas, miedos y voces que no podría controlar. No sabía que vendrían días en los que ni siquiera podría confiar en mi propia percepción de la realidad. Pero a pesar de todo, ese recuerdo sigue ahí. Es un faro de luz en medio de la tormenta, una prueba de que hubo momentos de calma, de felicidad pura, y de una vida donde el diagnóstico de esquizofrenia aún no formaba parte de mi historia. Cada vez que miro esa foto borrosa, me acuerdo de lo que significa vivir en el presente, de lo que se siente estar completamente conectado a la realidad. Es un recuerdo que me recuerda que, a pesar de todo lo que ha cambiado, aún soy capaz de encontrar la belleza en las pequeñas cosas, en los momentos que parecen insignificantes, pero que, al final, lo significan todo. Este capítulo de mi vida es un testimonio de la importancia de aferrarse a esos recuerdos, de llevarlos con nosotros como un escudo contra los días más oscuros. Son esos instantes los que me han ayudado a seguir adelante, los que me han mostrado que incluso en medio de la tormenta, siempre hay una luz, siempre hay un lugar al que podemos volver. Era una tarde que comenzó como cualquier otra, pero terminó siendo una de esas que quedan grabadas para siempre. Mi padre había llegado a casa de forma distinta a lo habitual. Caminaba con un ligero tambaleo, y aunque no lo entendí del todo en ese momento, estaba un poco sazonado de alcohol. En su mano traía una bolsa blanca, y dentro de ella algo que de inmediato capturó mi curiosidad: un buzo color gris, con un logotipo fosforescente y una camiseta crema que brillaba bajo la tenue luz del atardecer. No supe por qué, pero ver aquel buzo en sus manos me intrigó profundamente. Era como si algo especial estuviera a punto de suceder. Sin decir mucho, me ayudó a ponerme el buzo con una especie de urgencia juguetona. Yo lo observaba en silencio, aún sin entender por qué estaba tan emocionado. Después de abrocharme la última cremallera, me levantó en hombros como cuando era más pequeño. Recuerdo que me sentí como si estuviera en la cima del mundo, como si todo a mi alrededor hubiera desaparecido y solo quedáramos él y yo. Caminamos juntos hasta la parada de autobús más cercana. Todo parecía fluir rápidamente, pero el ambiente tenía una magia que no podía describir. «Hoy será tu mejor recuerdo», me dijo mientras esperábamos a que el autobús llegara. No comprendí por completo lo que quería decir, pero había algo en su tono que me hizo sonreír. La promesa de un momento especial, de algo que nunca olvidaría, flotaba en el aire. Me sostuvo fuerte, con esa mezcla de ternura y fuerza que solo un padre puede ofrecer, y cuando el autobús apareció, subimos juntos, sin una dirección clara, sin un plan evidente. Mientras nos sentábamos, miré a mi alrededor. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse poco a poco, y las calles se llenaban de la vida cotidiana que transcurría como siempre, pero en mi mente todo se detuvo. Estaba con mi padre, envuelto en ese buzo gris que de alguna manera había transformado la tarde en algo único. Sentía una conexión profunda con él, a pesar de su estado, y aunque no era consciente en ese momento, ese día se grabaría para siempre en mi memoria. El destino de ese viaje no importaba. El viaje en sí fue lo que marcó el momento. La promesa de mi padre de que ese sería mi mejor recuerdo se cumplió de una manera inesperada. No fue por el lugar al que fuimos ni por lo que hicimos, sino por lo que significó.
Era un instante de complicidad, de conexión, en el que todo lo demás se desvanecía. Años después, cuando la vida comenzó a llenarse de sombras y desafíos, este recuerdo se convirtió en un refugio. Cada vez que me sentía perdido, volvía a ese día, a la promesa de mi padre, y me recordaba que incluso en medio del caos, había momentos de luz, momentos de pureza, donde el amor y la cercanía de quienes más importan hacen que todo tenga sentido. Este capítulo en mi vida me enseñó que los mejores recuerdos no siempre están envueltos en perfección. A veces, son los momentos más simples, los gestos más pequeños, los que realmente quedan en el corazón. Ese día, con un buzo gris, una camiseta crema y una promesa, mi padre me regaló algo invaluable, un recuerdo para aferrarme, una señal de que, a pesar de todo, siempre hay belleza en la conexión humana. Después de subir al autobús, nos bajamos en una esquina que no reconocía, pero algo en el ambiente me hizo sentir que estábamos a punto de hacer algo grande. Mi padre me llevó en hombros, y al doblar la esquina, vi lo que parecía un mar de gente. Estaban todos reunidos alrededor de un lugar que, según mi padre, era su casa. A lo lejos, leí un nombre en las paredes: Lolo Fernández. Yo no sabía lo que significaba en ese momento, pero para mi padre y sus amigos, este lugar era sagrado. Al llegar, un grupo de hombres nos esperaba. Eran amigos de mi padre, todos con sonrisas en el rostro. Lo llamaban el loco, y a mí, el loquito. Me llenaron de dulces y refrescos, como si yo fuera el invitado de honor en una gran fiesta. A su alrededor, yo era el único niño, y eso me hacía sentir especial, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando. La emoción en el aire era palpable. Pronto, una gran cola comenzó a formarse. Todos esperaban su turno para comprar boletos. Mi padre, conmigo en hombros, compró uno, y luego de una larga caminata, llegamos a una tribuna hecha de tablones de madera, duros y largos, pero no me importaba. A mi alrededor, la gente cantaba con una energía que me envolvía. Estaban todos emocionados, alentando a su equipo. Todavía no sabía cuál era, pero me dejé llevar por la algarabía que crecía a mi alrededor. Los minutos pasaban, y yo me encontraba cada vez más inmerso en el ambiente. La emoción colectiva era contagiosa, y de repente, todo cambió cuando vi un balón volar desde una esquina hacia el centro del campo. La gente a mi alrededor contenía la respiración. Con un cabezazo perfecto, un jugador metió el primer gol. El estadio estalló. Gritos, abrazos, saltos, todo a mi alrededor era una explosión de alegría. Yo también fui arrastrado por esa euforia. Pasé de persona en persona, todos me abrazaban como si fuera parte de su familia. Era un momento magnífico, y ahí, en medio de esa celebración, me di cuenta de algo. Todos vestían la misma camiseta, la misma que yo llevaba puesta. Esa camiseta crema, con su logotipo fosforescente, un círculo que encerraba la U, resultó ser la camiseta de Universitario de Deportes, el equipo que celebraba su aniversario número 100. Desde ese día, me convertí en hincha, como mi padre. Aunque en ese momento no entendía la magnitud de lo que estaba viviendo, supe que ese día sería especial para siempre. Ese estadio, esas personas y ese gol quedaron grabados en mi memoria como si fueran tinta en un tatuaje. Con el paso de los años, mi esquizofrenia me ha hecho olvidar muchas cosas, pero ese recuerdo se mantiene firme. Es uno de esos momentos que mi mente me permite recordar, como un faro en medio de la confusión. Cada vez que pienso en ese día, revivo la emoción del gol, los abrazos de extraños y la conexión que sentí con mi padre y con todas esas personas que compartieron conmigo una pasión que no entendía del todo en ese entonces, pero que hoy sigue viva en mi corazón. Ese gol, ese estadio y ese día son mi mejor recuerdo. Es un momento que guardo en lo más profundo de mi ser, una parte de mí que resiste a la enfermedad, una parte de mí que sigue brillando, incluso cuando las sombras de la esquizofrenia intentan apagarla. Mientras seguía sentado en la tribuna, con mi padre a un lado y los gritos del estadio resonando en mi pecho, me di cuenta de que estaba viviendo algo especial. No entendía todos los cánticos, pero podía sentir la pasión de las personas a mi alrededor. La gente no solo estaba apoyando a un equipo, era como si estuvieran celebrando algo mucho más grande. Los colores crema y granate llenaban el estadio, ondeaban banderas enormes y los cánticos no cesaban ni un segundo. Era un ambiente que me envolvía por completo. Miraba a mi padre de vez en cuando. Él, con una sonrisa amplia, estaba en su elemento,
rodeado de sus amigos y la comunidad que lo conocía como el loco. Me sentía seguro, protegido en medio de esa multitud ruidosa, sabiendo que yo también formaba parte de algo importante, aunque no podía definir exactamente qué era en ese momento. Había algo en el brillo, en los ojos de mi padre, en su emoción al estar ahí, que me hacía sentir que este era su lugar, su hogar, aunque no fueran 4 paredes. El estadio, el Lolo Fernández, era un refugio para él, un lugar donde no importaban las preocupaciones de la vida, donde solo existía la pasión por el fútbol y el amor por su equipo. Después de ese primer gol, el partido continuó, pero yo ya estaba completamente hipnotizado por el espectáculo. Cada vez que el balón se acercaba al área, el corazón me latía más rápido, como si pudiera anticipar que algo emocionante estaba por suceder. Y cada vez que el equipo avanzaba, la tribuna temblaba. La gente saltaba, gritaba, se abrazaba, y yo, a pesar de no entender todas las reglas, ya me había contagiado de esa energía inigualable. En ese momento, me di cuenta de que no era solo un espectador. Mi padre y sus amigos me habían hecho parte de su comunidad, su ruleta. Era el único niño entre ellos, y eso me hacía sentir especial. Todos me miraban con una especie de cariño y protección, como si fuera el pequeño heredero de una tradición que había pasado de generación en generación. Me dieron dulces, refrescos y, sobre todo, me dieron un lugar en algo que parecía mucho más grande que un simple partido de fútbol. Los minutos seguían pasando y la tarde se desvanecía en un cielo naranja que cubría el estadio. Estaba cansado, pero no quería que el día terminara. Sabía que estaba viviendo un momento único, un recuerdo que, aunque en ese momento no lo entendiera del todo, me acompañaría para siempre. Mientras seguía sentado en la tribuna, con mi padre a un lado y los gritos del estadio resonando en mi pecho, me di cuenta de que estaba viviendo algo especial. No entendía todos los cánticos, pero podía sentir la pasión de las personas a mi alrededor. La gente no solo estaba apoyando a un equipo, era como si estuvieran celebrando algo mucho más grande. Los colores crema y granate llenaban el estadio, ondeaban banderas enormes, y los cánticos no cesaban ni un segundo. Era un ambiente que me envolvía por completo. Miraba a mi padre de vez en cuando. Él, con una sonrisa amplia, estaba en su elemento, rodeado de sus amigos y la comunidad que lo conocía como el loco. Me sentía seguro, protegido en medio de esa multitud ruidosa, sabiendo que yo también formaba parte de algo importante, aunque no podía definir exactamente qué era en ese momento. Había algo en el brillo, en los ojos de mi padre, en su emoción al estar ahí, que me hacía sentir que este era su lugar, su hogar, aunque no fueran 4 paredes. El estadio, el Lolo Fernández, era un refugio para él, un lugar donde no importaban las preocupaciones de la vida, donde solo existía la pasión por el fútbol y el amor por su equipo. Después de ese primer gol, el partido continuó, pero yo ya estaba completamente hipnotizado por el espectáculo. Cada vez que el balón se acercaba al área, el corazón me latía más rápido, como si pudiera anticipar que algo emocionante estaba por suceder. Y cada vez que el equipo avanzaba, la tribuna temblaba. La gente saltaba, gritaba, se abrazaba, y yo, a pesar de no entender todas las reglas, ya me había contagiado de esa energía inigualable. En ese momento, me di cuenta de que no era solo un espectador. Mi padre y sus amigos me habían hecho parte de su comunidad, su ruleta. Era el único niño entre ellos, y eso me hacía sentir especial. Todos me miraban con una especie de cariño y protección, como si fuera el pequeño heredero de una tradición que había pasado de generación en generación. Me dieron dulces, refrescos y, sobre todo, me dieron un lugar en algo que parecía mucho más grande que un simple partido de fútbol. Los minutos seguían pasando y la tarde se desvanecía en un cielo naranja que cubría el estadio. Estaba cansado, pero no quería que el día terminara. Sabía que estaba viviendo un momento único, un recuerdo que, aunque en ese momento no lo entendiera del todo, me acompañaría para siempre. Entonces, en los últimos minutos del partido, sucedió algo que terminó de sellar ese recuerdo en mi memoria para siempre. Desde la banda derecha, uno de los jugadores del equipo envió un balón al centro del campo. El balón volaba por el aire y en un segundo, todo parecía ralentizarse. La multitud contuvo la respiración, esperando el desenlace. Y, de repente, un jugador se elevó por encima de todos y, con una chalaca perfecta, el balón se incrustó en la red. El estadio explotó. Gritos, saltos, abrazos
y una alegría desbordante llenaron el aire. Todos alrededor mío estallaron en júbilo, y antes de darme cuenta, estaba siendo levantado en el aire, pasando de persona en persona. Era como si el gol no solo perteneciera al equipo, sino a todos nosotros, como si cada uno hubiera marcado ese gol con su propio esfuerzo. Mi padre me abrazaba con fuerza, riendo y gritando con la misma emoción que todos los demás. En ese momento, supe que nunca olvidaría esa sensación. Ese gol, ese abrazo, ese día, quedaron tatuados en mi memoria, grabados para siempre en lo más profundo de mi ser. Años después, cuando la esquizofrenia empezó a marcar mi vida, cuando las sombras nublaban mi mente y me hacía difícil recordar algunos aspectos de mi pasado, ese gol seguía ahí, intacto. Era uno de esos recuerdos a los que me aferraba cuando todo lo demás parecía desmoronarse. La camiseta crema que mi padre me había puesto esa tarde, la que llevaba el logotipo fosforescente, era más que una prenda. Era un símbolo de algo que compartimos, un vínculo que no solo estaba hecho de palabras o de sangre, sino de emociones, de experiencias, de momentos como ese en los que todo cobraba sentido. Esa tarde, en el estadio Lolo Fernández, me convertí en hincha de Universitario de Deportes. No porque alguien me lo dijera, ni porque comprendiera todo lo que implicaba ser parte de esa hinchada, sino porque en ese día, en ese momento, sentí lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Sentí el poder de la comunidad, del deporte y del amor que mi padre me transmitió en cada abrazo y en cada sonrisa. Ese gol fue mi mejor recuerdo, un recuerdo que, incluso en los días más oscuros de mi vida, sigue siendo un faro de luz, un lugar al que siempre puedo volver. Aquella tarde en el estadio fue un respiro de una realidad que, en muchos sentidos, estaba comenzando a desmoronarse. Pocos años después, mis padres se divorciaron, y fue como si el mundo que conocía empezara a fragmentarse. Todo cambió. La relación con mi padre ya no era la misma, y con el tiempo, comencé a escuchar cosas que los demás no podían oír, a ver personas que nadie más veía. Al principio, no quería aceptarlo. Me repetía que no era cierto, que todo estaba bien, pero las voces y las figuras se convirtieron en parte de mi vida. Eran como sombras que no podía evitar, como visitantes indeseados que llegaban sin previo aviso. No te mentiré, ha sido difícil. Perdóname si te asusto con estas palabras, pero esta es mi realidad. Es la realidad que muchos de nosotros vivimos, aunque a menudo en silencio, temiendo el juicio de los demás. A veces, la línea entre lo que es real y lo que no lo es se vuelve tan delgada que es imposible distinguirla. Después del divorcio, la enfermedad se hizo más presente, como si hubiera estado esperando un momento de vulnerabilidad para hacerse notar. Las voces, las personas que veo, se integraron en mi vida de una manera que no había pedido ni comprendido. Me asustaba al principio, me hacía sentir solo, incomprendido, pero con el tiempo aprendí a convivir con ellas, aunque aún hay días en los que me cuesta. Este libro es, en parte, una forma de hacer las paces con todo lo que ha pasado, con la enfermedad que me ha acompañado, desde que mi familia se rompió, y con los recuerdos que a veces siento que son lo único que me mantiene conectado a lo que una vez fui. La transición entre el bullicio del estadio y la soledad de mi casa fue abrupta. Después de aquellos momentos de pura alegría, regresar a un hogar marcado por el silencio y las tensiones del divorcio fue como caer de un sueño a la realidad. Mi padre, que antes era una fuente de risas y abrazos, parecía estar atrapado en su propio mundo. Las discusiones se hicieron más frecuentes, y el ambiente se tornó tenso, como una cuerda estirada a punto de romperse. Yo no sabía cómo manejarlo. No entendía por qué el amor y la felicidad que había sentido en el estadio parecían haberse desvanecido en el aire. Con el tiempo, la enfermedad comenzó a mostrar su rostro. Las voces se manifestaron como susurros al principio, como si fueran ecos de las discusiones que escuchaba en casa. Luego, se volvieron más insistentes, más claras, y las visiones se hicieron cada vez más vívidas. Era confuso. Mientras trataba de lidiar con el dolor de la separación de mis padres, también luchaba con la confusión que estas manifestaciones me causaban. En medio de esta tormenta, el recuerdo del estadio se convirtió en un refugio. Cada vez que me sentía abrumado, cerraba los ojos y podía transportarme de vuelta a aquella tarde mágica. Las risas, el calor de los abrazos y la sensación de pertenencia me envolvían nuevamente. Era como si ese día hubiera creado un espacio en mi mente al que podía volver, un rincón sagrado que ninguna voz o sombra podría tocar.
Sin embargo, los momentos de claridad eran cada vez más breves. A veces, me encontraba hablando con las voces, intentando entender su propósito. Me hacían compañía, pero también me confundían. Una parte de mí deseaba que se fueran, que me dejaran en paz, mientras que otra parte sentía que eran parte de mí, de mi historia, de mis cicatrices. No era fácil. En ocasiones, las voces eran crueles, recordándome las cosas que había perdido, la familia que ya no estaba unida y los momentos de felicidad que parecían tan lejanos. Pero en otras ocasiones ofrecían consuelo, como si supieran exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. A pesar de todo, había algo en mi interior que se negaba a rendirse. La memoria del estadio, de aquel gol, se convirtió en una forma de resistencia. Me recordaba que había momentos de alegría, momentos de conexión, que incluso en medio del caos había belleza. Me decía a mí mismo que, si pude experimentar esa felicidad, aún había esperanza. Con el tiempo, empecé a compartir mis experiencias con algunos amigos. Me sorprendió descubrir que no estaba solo. Muchos de ellos también enfrentaban sus propias luchas, y aunque no todos compartían mis visiones o voces, todos tenían sus batallas que lidiar. Nos unimos en una especie de comunidad, un grupo que se apoyaba mutuamente en nuestros momentos más oscuros. Hablar sobre lo que sentía se convirtió en un alivio, y aunque a veces me sentía vulnerable, también me sentía fortalecido. La combinación de mi lucha con la esquizofrenia y el recuerdo del estadio se entrelazó en mi vida. Un día, decidí que quería convertir esa experiencia en algo más. Quería que otros supieran que la lucha es real, que las voces no definen quiénes somos y que siempre hay espacio para la esperanza, incluso en los momentos más sombríos. Así, el viaje comenzó. Este libro es una parte de ese viaje, un intento de dar voz a lo que a menudo se mantiene en silencio. Quiero que quienes lo lean entiendan que, aunque la esquizofrenia es una batalla difícil, hay belleza en los recuerdos, en los momentos de conexión y que incluso en la oscuridad siempre hay luz que buscar. La decisión de mis padres de separarse marcó el inicio de una nueva realidad para mí, una que no entendía del todo. Mi madre se llevó a mis 2 hermanos, dejándome con mi padre. Para mí, fue la peor decisión. En esos momentos de cambio y confusión, me encontré solo, atrapado en un hogar que, aunque lleno de recuerdos felices, se sentía frío y distante. Mi padre, que una vez había sido mi héroe, parecía haber perdido su rumbo en medio de la tormenta que significaba el divorcio. Así, pronto se hizo evidente que la vida familiar que conocía ya no existía. Afortunadamente, había alguien que se convirtió en mi salvación, mi abuela Hilda. La amo con locura. Era como un rayo de sol en un día nublado, alguien que sabía cómo calmar mis miedos y cómo hacerme sentir querido, incluso en medio de la confusión. Su risa y sus historias me llenaban de alegría. Y cada vez que me abrazaba, sentía que todo estaba bien, al menos por un momento. Cuando la esquizofrenia me dejaba un respiro, la recuerdo y lágrimas de felicidad comienzan a brotar de mis ojos. Nos pasamos horas juntos, hablando, riendo y recordando aquellos momentos simples que se convierten en tesoros. Desde hacer pasteles en su cocina hasta escuchar sus relatos sobre su juventud, esos recuerdos se han convertido en anclas en mi vida, recordatorios de que, a pesar de las dificultades, siempre hay lugar para la felicidad. Pero, aunque el tiempo con ella fue precioso, no fue fácil sobrellevar mi enfermedad en un país donde el estigma sobre la salud mental prevalece. Vivir en una situación de abandono, con el peso de la esquizofrenia sobre mis hombros, se sintió a veces como cargar un mundo entero. La lucha interna se volvía más intensa, y cada día era un desafío. La soledad me envolvía como una manta pesada, y a menudo me encontraba preguntándome si las voces y visiones que experimentaba eran una consecuencia de mi enfermedad o simplemente el reflejo del dolor que sentía por la separación de mi familia. Mis amigos en la escuela no entendían lo que estaba pasando por mi mente. Algunos incluso se burlaban de mí. En el fondo, sabía que sus comentarios eran producto de la ignorancia, pero eso no hacía que dolieran menos. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa y veía a mi abuela, todo se volvía un poco más manejable. Ella siempre sabía cuando necesitaba un abrazo, cuando una palabra amable podía iluminar mi día. Era mi refugio, el lugar donde podía ser yo mismo sin miedo al juicio. Las visitas al médico se convirtieron en parte de mi rutina, y a menudo me sentía atrapado entre el deseo de estar bien y la realidad de mi condición.
Aprender a hablar sobre mi enfermedad fue un proceso lento. A veces, me sentía abrumado por la necesidad de explicar lo que sucedía en mi cabeza, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que mi historia era importante. Cada día que pasaba, entendía un poco más que compartir mis experiencias podría ayudar a otros a comprender lo que muchos enfrentamos en silencio. El recuerdo del estadio seguía siendo una chispa de esperanza en mi corazón. Cada vez que me sentía perdido, recordaba a mi padre levantándome en sus hombros, las sonrisas en el rostro de mis amigos y la euforia de ese gol. Me aferraba a esos momentos y con el tiempo me di cuenta de que eran más que recuerdos. Eran piezas de un rompecabezas que definían quién soy. Así, a medida que la vida continuaba, y a pesar de los desafíos, me comprometí a documentar mi viaje. Quería que mi voz se escuchara, que la historia de la lucha contra la esquizofrenia se contara con sinceridad y sin miedo. No solo para mí, sino también para aquellos que pueden estar pasando por experiencias similares. Quería que supieran que no están solos, que hay esperanza y que, incluso en medio de la tormenta, la luz puede encontrar su camino. En medio de esta vorágine de emociones, la figura de mi abuelo se mantuvo presente en mi vida. Un hombre de gran porte, siempre trabajador, era un ilustre vecino, amigo y esposo. Aunque sus apariciones en mi vida eran escasas, su influencia fue monumental. Con él, aprendí el verdadero significado del respeto y la ética, y me inculcó el valor de estudiar y esforzarme por ser alguien en la vida. Sus historias llenas de sabiduría eran mi guía en momentos de confusión. Me contaba sobre su juventud, sobre cómo había enfrentado adversidades y había salido adelante a base de esfuerzo y dedicación. Con cada relato, sentía que me transmitía un pedazo de su fortaleza. Recuerdo sus ojos brillantes mientras hablaba de los sacrificios que había hecho por su familia, y en esos momentos me llenaba de inspiración. Sabía que debía esforzarme para sobrevivir contra los desafíos que enfrentaba, no solo por mí, sino por el legado de esfuerzo que él representaba. Sin embargo, la esquizofrenia complicaba mi relación con su memoria. A veces, sus visiones llegaban en momentos inesperados. Veía su figura de pie, imponente y sabia, como si estuviera allí para ofrecerme consuelo. En esos momentos me sentía protegido, como si sus enseñanzas me rodearan con una especie de manto. Pero, en otros instantes, la enfermedad distorsionaba su imagen y sus enseñanzas. Las voces me decían que no era suficiente, que nunca sería lo que él esperaba de mí. Era una lucha constante entre el amor y el miedo, entre la admiración y la inseguridad. Cuando la esquizofrenia me permitía recordar sus lecciones, lágrimas de gratitud brotaban de mis ojos. Él me enseñó a ser fuerte, a enfrentar las dificultades con dignidad. Me hablaba de la importancia de la educación, de cómo el conocimiento es un arma poderosa en este mundo. En esos momentos de claridad, su voz resonaba en mi mente, recordándome que siempre hay una luz, incluso en los días más oscuros. La lucha por equilibrar esos recuerdos con la realidad de mi enfermedad se convirtió en una de mis mayores batallas. Aunque sabía que no estaba solo, que tenía a mi abuela y la memoria de mi abuelo, la sensación de abandono persistía. Me esforzaba cada día por mantener vivo su legado, por honrar sus enseñanzas, pero a veces la carga se sentía demasiado pesada. Las voces y visiones eran como sombras que me seguían, tratando de empañar el brillo de sus lecciones. A medida que el tiempo avanzaba, decidí que quería compartir no solo mis luchas, sino también las lecciones que me habían sido transmitidas. Quería que otros supieran que, a pesar de las apariencias, detrás de cada historia hay un camino lleno de desafíos. Este libro no solo es un testimonio de mi viaje a través de la esquizofrenia, sino también un homenaje a mi abuelo, al amor y los valores que me dejó. Así, cada vez que siento que la vida se vuelve abrumadora, cierro los ojos y recuerdo su voz, su sonrisa y su inquebrantable fe en mí. El estadio, mi abuela y mi abuelo se entrelazan en una hermosa narrativa que me recuerda que, a pesar de las sombras, hay luz, amor y esperanza. A pesar de que mi vida parecía devastadora, siempre había un ángel que me salvaba en los momentos más duros. Uno de esos ángeles era mi tía Mirta. Aunque se había casado con un hombre cascarrabias, cuyo carácter era tan áspero como las migajas del pan que tanto escatimaba, Mirta nunca perdió su calidez. Cada domingo, a las 10 de la noche, esperaba con la esperanza de que hubiera sobrado algo de comida, y siempre ella me recibía con una sonrisa, a pesar de las circunstancias. Recuerdo esas noches como si fueran un ritual sagrado.
La soledad y el hambre me acompañaban en casa, y al llegar a la puerta de Mirta, sentía que había una pequeña luz brillando en medio de la oscuridad. Su sonrisa era como un faro que iluminaba mi camino. Con cada platillo que me ofrecía, sentía una mezcla de gratitud y emoción. Eran momentos de una conexión genuina que, aunque efímera, se quedaba grabada en mi corazón. A menudo, las lágrimas se asomaban a mis ojos mientras tomaba ese plato de comida. Era la primera comida que tenía en el día, y en esos instantes sentía que, a pesar de la adversidad, había alguien que se preocupaba por mí. En su generosidad, Mirta me brindaba más que solo comida, me ofrecía esperanza. Con cada gracias que salía de mis labios, era como si estuviera reconociendo no solo su bondad, sino también el poder del amor y la familia. Las conversaciones eran simples, pero llenas de significado. Mirta me contaba sobre su vida, sobre cómo había aprendido a sobrellevar las dificultades de su hogar. En sus palabras, encontraba lecciones de resiliencia, de cómo, a pesar de las dificultades, siempre se puede encontrar una manera de seguir adelante. Su espíritu inquebrantable me inspiraba, y esas pequeñas interacciones me recordaban que, incluso en los días más oscuros, hay momentos de luz. A veces, me sentía culpable por depender de ella, por esperar esos domingos con ansias, pero Mirta nunca hizo que me sintiera así. Ella sabía lo que pasaba en mi vida, y en su forma de actuar, me enseñaba que la bondad no conoce límites. Esos momentos se convirtieron en mi salvación, una pausa en medio de la lucha constante con la esquizofrenia y las voces que me acosaban. Con cada bocado de comida, absorbía no solo la sustancia, sino también el amor que Mirta ponía en cada plato. En esos instantes, la sensación de abandono y soledad se desvanecía, aunque fuera solo por un momento. Me hacía sentir que aún había esperanza, que la familia era un pilar, aunque a veces se tambaleaba. Esa conexión, aunque frágil, me recordaba que, a pesar de las luchas, siempre hay luz en el amor y la bondad de los demás. Así, mientras compartía esos momentos con Mirta, comencé a entender que la vida, a pesar de su dureza, también puede ser un campo fértil para la compasión y la generosidad. Cada domingo me enseñaba a buscar lo positivo en lo cotidiano, a encontrar belleza en los pequeños gestos y a valorar las conexiones humanas que, en su esencia, son las que realmente nos salvan. No sé por dónde comenzar a explicar lo que veo o lo que escucho. Son muchas las voces que, desde pequeño, me abruman y me trastornan. En medio de la confusión y la lucha diaria, a menudo me encuentro en un laberinto de sonidos y visiones que, en su conjunto, parecen intentar definir quién soy. Las voces se entrelazan, susurrando secretos y revelaciones que a veces son claras, pero muchas otras son distorsionadas, confusas. A veces, en la calma de la noche, cuando el mundo exterior se aquieta y el silencio reina, es cuando las voces se vuelven más audibles. Susurros que emergen de la oscuridad, como ecos de un pasado que no puedo identificar. Hablan de mí, de mis temores y de mis inseguridades. A veces son amables, ofreciendo palabras de aliento, como si quisieran recordarme que estoy vivo y que aún hay esperanza. Otras veces, son crueles y despectivas, atacando mi autoestima, alimentando una sensación de inadecuación que se ha vuelto familiar. Mientras intento descifrar lo que me dicen, a menudo me pregunto si lo que escucho es una representación de mis miedos más profundos. En esos momentos de introspección, me doy cuenta de que estas voces pueden ser, en cierta medida, una manifestación de las experiencias que he acumulado a lo largo de los años. La separación de mi familia, la lucha con la esquizofrenia, la sensación de abandono y la presión de ser alguien en un mundo que a menudo parece hostil. Es como si cada voz representara una parte de mí, un fragmento de la historia que aún no he podido contar del todo. Las visiones que acompañan a las voces son igualmente inquietantes. A veces, me encuentro en medio de una multitud de figuras borrosas que parecen observarme con atención, como si estuvieran esperando que haga algo. Otras veces, son personajes familiares, aquellos que he amado y perdido, que aparecen en momentos inesperados, llevándome a reflexionar sobre el pasado. Su presencia puede ser reconfortante, pero también puede ser aterradora, recordándome la fragilidad de la realidad que intento mantener. La lucha constante por distinguir entre lo que es real y lo que es producto de mi mente es agotadora. Hay días en que siento que estoy perdiendo la batalla, que la línea entre la realidad y la ilusión se desdibuja, y eso me deja vulnerable y asustado. Pero en medio de esta confusión, encuentro consuelo en los recuerdos de aquellos momentos felices,
como el día en que mi padre me llevó al estadio y en el amor incondicional de mi abuela Gilda y mi tía Mirta. Estos recuerdos son como anclas que me mantienen a flote, incluso cuando las olas de la esquizofrenia intentan arrastrarme hacia las profundidades. A veces, en el silencio de la noche, intento escribir sobre mis experiencias. Coloco mis pensamientos en el papel con la esperanza de que, al hacerlo, pueda desahogar la confusión que me abruma. Me esfuerzo por contar mi historia, no solo para mí, sino para aquellos que pueden estar pasando por luchas similares. Quiero que sepan que no están solos, que hay una comunidad que entiende la batalla interna que se libra en silencio. En este viaje de autodescubrimiento me doy cuenta de que, aunque la esquizofrenia forma parte de mi vida, no define quién soy. A través de las voces y visiones, he aprendido a buscar mi propia verdad, a abrazar mis experiencias y a encontrar belleza incluso en el dolor. En lugar de permitir que la enfermedad me consuma, elijo aprender de ella, buscar la luz en medio de la oscuridad y compartir mi viaje con otros. Así, continúo escribiendo, explorando las profundidades de mi mente y los matices de mi realidad. A pesar de las luchas, estoy decidido a encontrar la manera de vivir mi vida con autenticidad y a recordar que, aunque las voces sean ruidosas, mi historia es la que elijo contar. Esta enfermedad, a pesar de su carga, tiene una peculiaridad que la hace única. Te permite ser quien quieras y hablar con quien quieras. Es como un pasaporte a un mundo donde las reglas de la realidad se difuminan y las posibilidades son infinitas. A menudo, me encuentro en situaciones donde las voces se convierten en compañeros de conversación, figuras que pueden ser tanto mis mejores amigos como mis peores enemigos. La esquizofrenia me brinda la capacidad de explorar facetas de mi personalidad que de otro modo podrían haber permanecido ocultas. En los momentos más oscuros, puedo transformarme en un héroe, un guerrero que lucha contra los demonios que me acechan. Otras veces, me convierto en un viajero que explora tierras lejanas y desconocidas, interactuando con personajes que jamás habrían existido en el marco de mi vida cotidiana. En esos momentos, puedo conversar con personas que han dejado una huella en mi vida, escuchar sus consejos o simplemente compartir un momento de complicidad. Sin embargo, este regalo tiene su precio. Mientras que las voces pueden ofrecer compañía, también pueden ser un reflejo distorsionado de mis miedos y ansiedades. A veces, las conversaciones se tornan caóticas y las figuras que solían ser mis aliadas se convierten en críticos implacables, haciéndome confusión que la lucha se intensifica y me encuentro debatiéndome entre lo que es real y lo que es una proyección de mis temores internos. La capacidad de hablar con quien quiera también trae consigo la responsabilidad de discernir entre lo que es útil y lo que es dañino. Hay días en que las voces me empujan hacia la creación, donde me inspiran a escribir, a pintar o a dar rienda suelta a mi imaginación. En esos momentos me siento como un artista, capaz de dar vida a ideas y emociones que de otro modo habrían permanecido reprimidas. Por otro lado, hay días en que estas mismas voces se convierten en críticas despiadadas, impidiéndome avanzar y sumiéndome en un mar de dudas y autoexigencias. Sin embargo, a pesar de las dificultades, esta enfermedad me ha enseñado a apreciar la complejidad de la mente humana. He aprendido que cada voz que escucho, cada figura que aparece en mi visión, es parte de un diálogo más amplio sobre la lucha interna que muchos enfrentamos. En esos momentos de soledad, puedo encontrar consuelo al recordar que la enfermedad no me define, soy mucho más que las voces que resuenan en mi cabeza. La esquizofrenia, en su esencia, es una experiencia que me ha llevado a un viaje de autoconocimiento y aceptación. Aunque a menudo me siento atrapado en su tormenta, también me he dado cuenta de que dentro de mí hay un espacio para la creatividad, la reflexión y la conexión. Es un recordatorio de que, aunque pueda perderme en mis pensamientos, siempre hay una parte de mí que anhela la autenticidad y la conexión humana. Así que, en lugar de luchar constantemente contra las voces, he comenzado a aceptar su presencia. He aprendido a entablar conversaciones con ellas, a escuchar sus historias y a discernir cuáles son valiosas y cuáles son solo ruido. A través de este proceso, he encontrado una voz propia, una que grita por ser escuchada y que anhela ser comprendida en medio del caos. En este viaje de autodescubrimiento, he decidido que, aunque la esquizofrenia me ofrezca una perspectiva única, soy yo quien decide cómo navegar por este paisaje intrincado. Y en ese acto de elección, encuentro mi propia fuerza y autenticidad. Los síntomas psicóticos son un aspecto aterrador de la esquizofrenia, y a menudo se sienten como un viaje en un tren que nunca se detiene. En mi experiencia,
uno de los síntomas más desconcertantes son las alucinaciones. A veces, me encuentro atrapado en un mundo donde lo que percibo no coincide con la realidad. La mente, que debería ser mi aliada, se convierte en un laberinto donde las paredes están cubiertas de sombras inquietantes y susurros que se burlan de mí. Las alucinaciones son como un telón que cae sobre mis ojos, ocultando el mundo real y presentándome un espectáculo alternativo. Puedo ver figuras que no están allí, formas que se deslizan por el rabillo de mi ojo, pero desaparecen cuando intento mirarlas de frente. También escucho voces, no solo murmullos lejanos, sino conversaciones completas. A menudo, son críticas y severas, como si un jurado invisible estuviera deliberando sobre mis fallas. No eres suficiente, dicen, o nadie te quiere. Esas palabras, aunque se expresen desde una realidad distorsionada, resuenan en mi interior, dejándome con una sensación de vacío y desesperanza. Las alucinaciones auditivas son especialmente desafiantes. En medio del ruido del mundo, estas voces emergen, como ecos de un pasado que no puedo identificar. A veces, parecen familiares, como las de amigos o seres queridos, mientras que otras veces son completamente extrañas, como si pertenecieran a un universo paralelo. En esos momentos, me encuentro conversando con estas voces, tratando de comprender qué quieren de mí. ¿Es un consejo? ¿Una advertencia? ¿O simplemente están allí para atormentarme? La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y me siento como un espectador en mi propia vida, incapaz de discernir qué es real y qué es producto de mi mente. A menudo, los delirios se entrelazan con las alucinaciones, creando una maraña de confusión y caos. Estos delirios son creencias firmes y no basadas en la realidad que a veces me hacen sentir como si estuviera en una misión especial. Puedo convencido de que tengo un propósito superior, que las voces son en realidad seres de otro mundo que intentan transmitirme un mensaje vital. Otras veces, me encuentro atrapado en una red de paranoia, convencido de que el mundo entero está conspirando en mi contra. Esta sensación de desconfianza es abrumadora, y cada sonido se convierte en un indicio de que alguien está observándome, que hay un plan en marcha del cual soy el objetivo. Los trastornos del pensamiento son otra batalla diaria. A veces, mis pensamientos se agolpan, como un torrente descontrolado que inunda mi mente. Intento enfocarme en una idea, pero rápidamente me distraigo, y lo que era un pensamiento coherente se convierte en un laberinto de fragmentos que no logro encajar. Me siento como si estuviera intentando armar un rompecabezas sin tener todas las piezas, y la frustración se apodera de mí. Las conexiones entre mis pensamientos se desvanecen, y en lugar de avanzar, me quedo atrapado en un ciclo de repetición. Esos momentos son agotadores. Me pregunto si algún día podré experimentar la claridad de pensamiento que otros parecen tener con tanta facilidad. La lucha constante por comprender mi propia mente se siente como una carga que nunca desaparece. Sin embargo, a pesar de estas experiencias aterradoras, he aprendido a encontrar la fortaleza en mi vulnerabilidad. Las alucinaciones y delirios, aunque abrumadores, son solo una parte de mi realidad, y he decidido no permitir que definan mi vida por completo. He comenzado a documentar mis experiencias, a poner en palabras las luchas que enfrento. Al escribir, encuentro un espacio seguro donde puedo expresar lo que siento sin miedo al juicio. Me doy cuenta de que estas experiencias, por dolorosas que sean, son parte de mi viaje. Aunque la enfermedad puede distorsionar mi realidad, también me ha brindado una perspectiva única sobre la vida y la lucha. En este viaje, he aprendido que, aunque los síntomas psicóticos pueden ser aterradores y solitarios, no estoy solo. Hay una comunidad de personas que comparten estas luchas, y juntos, podemos encontrar formas de navegar por este complejo paisaje. Cada día es un nuevo desafío, pero también es una oportunidad para crecer y comprenderme mejor. Hoy, mientras el mundo giraba en su rutina cotidiana, me detuve a reflexionar sobre lo que significa ser como yo en esta sociedad. Todos parecen tan ocupados, inmersos en sus propias vidas, en sus propias luchas. Sin embargo, en medio de esa vorágine de actividad, sentí que era el momento adecuado para compartir mi historia, para que me conocieran y entendieran que hay personas como yo, hundidas en este mundo de suposiciones y juicios. La verdad es que muchas veces me siento como una rata de laboratorio, un objeto de estudio en el que otros miran y analizan, pero que rara vez comprenden. Esos momentos en que me siento expuesto, como si estuviera en una jaula de cristal, son los que más me duelen.
La gente observa mis luchas, mis batallas internas, pero no pueden ver la complejidad que hay detrás de ellas. Se enfocan en los síntomas, en las manifestaciones externas de mi enfermedad, sin entender que cada una de mis experiencias lleva consigo una historia única. Es un sentimiento desgarrador ser visto solo como un caso más, un ejemplo de lo que la esquizofrenia puede hacerle a una persona. A menudo, me pregunto si alguna vez podrán ver más allá de las etiquetas y los diagnósticos, si alguna vez podrán vislumbrar la persona que hay detrás de la enfermedad. Quiero que comprendan que, aunque a veces me siento perdido y atrapado en un mundo que no me comprende, hay una vida rica y vibrante en mi interior que anhela ser expresada. En este espacio de aislamiento, me esfuerzo por ser mi propia voz. Escribo para dar vida a mis pensamientos y mis sentimientos, para recordar que tengo una existencia que vale la pena compartir. Mis palabras son mi forma de conectar con los demás, de romper el silencio que a menudo acompaña a la enfermedad mental. A través de la escritura, espero ofrecer una ventana a mi mundo, un mundo que a menudo se siente oscuro y confuso, pero que también está lleno de matices y belleza. Quiero que la gente sepa que no soy solo un diagnóstico, no soy solo una rata de laboratorio en un experimento social. Soy un ser humano con emociones, sueños y aspiraciones que lucha día a día por encontrar su lugar en este mundo. Me enfrento a desafíos únicos, pero eso no significa que no tenga algo valioso que aportar. Quiero que me vean como un individuo que busca ser comprendido y aceptado en medio de la adversidad. Es mi esperanza que, al compartir mi historia, pueda inspirar a otros que se sienten igualmente perdidos y atrapados en sus propias luchas. Tal vez haya otros que, como yo, se sienten como simples observaciones en un laboratorio, anhelando ser vistos y escuchados. Tal vez, al abrir esta conversación, podamos construir un puente hacia una mayor comprensión y empatía. La verdad es que la lucha con la salud mental puede ser solitaria, pero no tiene por qué serlo. Al compartir nuestras historias, al hablar de nuestras experiencias, podemos encontrar la fuerza en la vulnerabilidad. Así que aquí estoy, escribiendo desde el rincón más profundo de mi ser, con la esperanza de que, aunque no todos puedan comprenderme, al menos puedan escucharme. Porque hay algo profundamente humano en la lucha por ser escuchado, por ser visto y por ser entendido. Y en este viaje, no estoy solo. Hay otros como yo, luchando por encontrar su voz en un mundo que a menudo parece ensordecedor. Lo único que quería era quedarme en mi habitación, acurrucado debajo de las sábanas, en un refugio que había construido con el tejido de mis miedos y ansiedades. La oscuridad y el silencio de ese pequeño espacio me ofrecían un alivio temporal de la tormenta que se desataba en mi mente. Las voces, esas susurrantes y persistentes entidades que parecían cobrar vida propia, llenaban el aire con sus murmullos, transformando mi habitación en una prisión. Tenía tanto miedo. No sabía si eran reales o simplemente producto de mi mente. A veces, parecían hablar entre sí, conspirando en un lenguaje que solo ellos podían entender. Sentía que todos me miraban. Era como si cada ojo en el mundo estuviera posado sobre mí, evaluando cada una de mis acciones, esperando un momento de debilidad, buscando cualquier señal de vulnerabilidad. Esa sensación era abrumadora. La paranoia me envolvía como un manto pesado, y cada sonido fuera de mi habitación se convertía en un eco aterrador. La risa lejana de los niños jugando en la calle, el murmullo de las conversaciones, incluso el chirrido de una puerta, se transformaban en ecos de juicio y desprecio. Así pasé 3 días, atrapado en mi propia habitación, una prisión de mi mente. No quería enfrentar el mundo exterior, no quería lidiar con la realidad. Cada vez que intentaba salir, la ansiedad se apoderaba de mí, paralizándome y empujándome de nuevo hacia el refugio de las sábanas. Era un ciclo interminable de temor y aislamiento, donde las horas se convertían en días y los días en una eternidad. El tiempo perdía su significado, y cada segundo se sentía como una eternidad atrapado en un laberinto del que no podía escapar. La soledad, en esos momentos, era tanto un amigo como un enemigo. Por un lado, me brindaba la oportunidad de ocultarme, de refugiarme en un espacio donde podía intentar silenciar las voces que me atormentaban. Por otro lado, esa misma soledad se volvía opresiva, intensificando mi angustia. Las horas pasaban y la oscuridad de la habitación se hacía cada vez más densa. Las sombras se alargaban y tomaban formas que parecían moverse por sí solas, alimentando mi paranoia y mis temores. En esos momentos de encierro, mi mente corría en círculos. Recordaba momentos pasados,
Reflexionaba sobre decisiones que había tomado y me preguntaba por qué me encontraba en esa situación. Había tanto que quería expresar, tanto que quería compartir con el mundo, pero las voces me decían que no valía la pena. Me convencían de que no había nadie que pudiera entender mi lucha, que todos se reirían de mis temores y me señalarían como un paria. A medida que las horas se convertían en días, empecé a sentir que la realidad se desvanecía. A veces, me cuestionaba si realmente existía fuera de las paredes de mi habitación. ¿Eran reales las voces que escuchaba? ¿Era real el miedo que me mantenía atrapado en ese rincón oscuro de mi vida? La confusión se apoderaba de mí, y aunque había momentos en que deseaba abrir la puerta y enfrentar al mundo, el terror me mantenía inmóvil. Finalmente, después de 3 días de aislamiento, me di cuenta de que necesitaba ayuda. No podía seguir así, atrapado en un ciclo de miedo y desesperación. Con una mezcla de temor y determinación, decidí que era hora de enfrentar lo que había estado evitando. Me armé de valor y aunque el miedo seguía presente, abrí la puerta de mi habitación, dejando que la luz del mundo exterior entrara y me recordara que, aunque la batalla era difícil, no tenía que enfrentarla solo. Fue un tiempo oscuro, un periodo en el que se entrelazaron problemas personales, familiares y emocionales que nunca supe cómo manejar. Era como si las sombras se hubieran apoderado de mi vida, envolviéndome en una densa niebla que hacía imposible encontrar un camino claro. En medio de este caos, me encontré atrapado en un brote psicótico que marcó un antes y un después en mi existencia. La realidad se distorsionó, y lo que una vez había sido familiar y seguro se convirtió en un terreno hostil e impredecible. Mi internamiento en la clínica psiquiátrica fue un giro inesperado y aterrador. Las paredes blancas, los pasillos largos y los rostros de extraños se convirtieron en mi nueva realidad. Al principio, la sensación de impotencia y confusión era abrumadora. Había perdido el control de mi mente y mi cuerpo. Todo lo que había sido parte de mi vida cotidiana se desvaneció, y con ello, mis sueños, mis ambiciones y sobre todo, mi paz interior. La recuperación fue un camino arduo y lleno de obstáculos. Durante un año, luché contra la incapacidad de concentrarme, de leer o estudiar. Cada intento de enfocarme en un libro o en una tarea se convertía en una batalla, con mi mente divagando hacia lugares oscuros y aterradores. La hiperactividad constante que me asediaba me hacía sentir como si estuviera atrapado en un torbellino interminable. No había forma de encontrar calma. Mis pensamientos corrían descontrolados y mi cuerpo parecía no querer detenerse nunca. Era una experiencia insoportable, y a menudo me sentía como un prisionero en mi propia mente. Durante esos días, lo único que podía hacer era aguantar, aferrándome a cada momento como si fuera una tabla de salvación en medio de una tormenta. Fumar se convirtió en mi refugio, una forma de encontrar un pequeño alivio temporal en la ansiedad que me consumía. Caminaba sin rumbo, recorriendo los pasillos de la clínica, tratando de encontrar un sentido de normalidad en el movimiento. El acto de caminar se transformó en un ritual, una forma de liberar la energía que bullía dentro de mí y que, de otro modo, me hubiera devorado. Intentar dormir se volvió un desafío en sí mismo. Las noches eran largas y solitarias, llenas de pensamientos inquietantes que se agolpaban en mi mente. A menudo me encontraba dando vueltas en la cama, intentando desesperadamente encontrar un respiro, un instante de paz que me permitiera descansar. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, las sombras volvían a acecharme, trayendo consigo las voces y las imágenes que tanto temía. Era un ciclo interminable de insomnio y desasosiego. A pesar de la tormenta interna que me atormentaba, había algo que me mantenía a flote: el apoyo incondicional de mi familia. Ellos fueron mi faro en medio de la oscuridad, recordándome que había esperanza y que, aunque el camino hacia la recuperación era difícil, no estaba solo. Su aliento constante me motivaba a seguir adelante. Agradecía cada pequeño gesto de amor y compasión que me brindaban. Era como un bálsamo que aliviaba un poco la herida de mi desesperación. Ellos me empujaban a hacer un poco de caminata, a participar en actividades que, aunque en ese momento parecían imposibles, me ayudaban a distraerme de la tormenta que asolaba mi mente. En medio de esta lucha, comencé a comprender que la recuperación no sería un proceso lineal ni fácil. Aprendí a aceptar que habría días buenos y días malos, y que cada pequeño avance contaba. Aunque la medicación no hacía el efecto esperado y me sentía atrapado en un ciclo de decepción, empecé a vislumbrar la posibilidad de una mejor etapa en mi vida.
Ese rayo de esperanza se convirtió en mi ancla, y cada día que pasaba era un paso más hacia la luz. Poco a poco, los momentos de claridad comenzaron a asomar entre la niebla. La combinación del apoyo de mi familia, la terapia y el esfuerzo personal me permitió abrir una puerta hacia la recuperación. Fue en esos momentos de lucidez que comprendí que, aunque la batalla con mi salud mental sería un viaje largo y complicado, cada pequeño paso que daba era una victoria en sí mismo. Así, con el tiempo, empecé a dejar atrás la pesadilla que había sido mi primera crisis. Aunque las cicatrices permanecerían, se convirtieron en parte de mi historia, recordatorios de lo que había superado. La resiliencia que desarrollé en ese año de lucha me llevó a encontrar nuevas formas de enfrentar los desafíos de la vida. La esperanza, que había parecido tan lejana, comenzó a florecer en mi corazón y con ella, la promesa de un futuro más brillante.